El día de hoy vamos a trabajar una lección sobre aspectos equidistantes y elementos también paramétricos. Esto equivale a que podemos hacer diseño generativo partiendo precisamente desde nuestra connotación. Y bueno, aquí observamos los diferentes visores de 3ds Max. Y para ello vamos a elegir, en este caso, perspectiva. Sin embargo, podemos elegir cualquiera, dependiendo de cómo lo modelemos. Este lo hacemos más grande, lo maximizamos con nuestro Viewport Toggle. Y desde Customize, personalizamos nuestro sistema de unidades en sistema métrico. Sistema de unidades, uno equivalente a centímetro. Ok. Y posteriormente aquí, en nuestro Snap Toggle, en el símbolo del magneto, clic derecho, damos el Home Grid para que nuestra retícula esté configurada en 1. Una vez que esto lo acabamos de establecer, generamos desde Geometry Box una caja, y desde aquí generamos una caja donde desde el modificador vamos a darle sus valores. En este caso vamos a hacer una caja de 50 por 50, es decir, un cubo. Este elemento, estamos dibujando este cubo, al seleccionarlo, Select and Move, pues vemos que es un cubo porque aquí tiene una sombra y algunos elementos. Sin embargo, no podemos saber la constitución de sus elementos, puesto que ahorita nos indica su número de segmentos. Por ejemplo, si yo le agrego más segmentos, 2, pareciera que a la caja no le hicimos nada. Sin embargo, al momento de darnos el wireframe, nos damos cuenta que efectivamente sí le hicimos algo. Y si lo regresamos nuevamente al 1, vemos cómo se van modificando estas subdivisiones de segmentos que vamos haciendo, que es prácticamente la subdivisión de elementos en la caja que nos va a permitir darle unas ciertas propiedades de flexibilidad, de movimiento a nuestras cajas. Sin embargo, estos elementos, que no nada más aplican en cajas, sino también aplican en todas las figuras, nos va a permitir editar las figuras para generar otro tipo de diseños y generar otro tipo de formas de acuerdo a su número de subdivisiones. Ahora bien, esta modalidad de wireframe o vista en alambre nos permite visualizar la parte de atrás o de adelante. Sin embargo, al momento de aplicarlo, aquí clic derecho en Default Shading, ya no podemos ver la parte de atrás, sino más bien esta parte superior, esta parte frontal. Sin embargo, aquí en Default Shading podemos activar el Edge Faces, y desde el Edge Faces podemos ver la delimitación de cada cara y la delimitación de los filos y las esquinas de nuestros elementos. Es decir, desde esta connotación, ya con el Edge Faces podemos observar lo que queremos, a diferencia de alambre, que en este caso nos va a permitir que no podemos ver todo, pero no podemos localizar todo como quisiéramos, porque se confunde con los de atrás al querer tomar cosas de adelante. Entonces, al regresar al Default Shading, vemos que si yo, por ejemplo, modifico los segmentos y les doy dando subdivisiones, estas subdivisiones de segmentos, ¿qué nos están indicando? Que, por ejemplo, esta medida o esta longitud, que es de 50, nos divide entre 3 elementos, entre 3 segmentos totalmente equidistantes, es decir, al mismo tamaño, y divididos proporcionalmente también en el mismo tamaño. Esto quiere decir que esto está dividido entre 3 de forma exacta y nos permite trabajar distanciamientos o de alguna manera longitudes que son iguales y que nos van a permitir generar diseño a través de un orden lógico del seguimiento de las figuras de acuerdo a sus divisiones, o en su defecto paramétrico, que nos está dando una distancia precisamente que está preestablecida de acuerdo a estos criterios de subdivisión. Bien, una vez que nosotros tenemos estas subdivisiones, por ejemplo, yo las puedo cambiar y las puedo determinar de acuerdo a lo que necesito. Sin embargo, ahorita este cuerpo, por ejemplo, si yo lo quiero copiar, al momento de copiarlo, lo movemos con la tecla Shift
Lo soltamos y nos permite que si nosotros queremos preguntarnos si nosotros queremos hacer una copia o una instancia. Por ejemplo, si yo hago una instancia, estamos haciendo que estos dos elementos sean gemelos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de que yo modifique la altura de uno, se van a alterar los dos. Lo más recomendable en estos sentidos es que al copiarlo, vamos a hacer precisamente el elemento copia. ¿Para qué? Para que si queremos modificar la altura de lo modifiquemos y el primero mantenga su proporción. Ahora bien, hay que recordar que estos segmentos, por ejemplo, si los vamos moviendo, aquí van en un orden, van en 1, en Y, perdón, estos van en X y estos van en Y. Y por ejemplo, estos de Z, que los vamos a incrementar, pues es una determinada número de divisiones que podemos hacer en lo alto de la figura, y que si bien aquí, por ejemplo, observamos que si yo a esta caja le activo un modificador bend, que es un doblador, al aplicar el doblador en un ángulo podemos doblarlo y podemos darle diverso movimiento. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo hago este movimiento y en este mismo momento voy disminuyendo los segmentos? Si observamos, un segmento es lo que hace 2, 3, 4, 5, 6, y así vamos generando los segmentos hasta utilizar los que nosotros realmente queramos. Ahora bien, estos elementos nos van a permitir poder establecer diversas formas, las cuales vamos a poder trabajar de acuerdo a las necesidades que nosotros queramos. En este caso voy a seleccionar el modificador bend y lo voy a seleccionar con la basura para eliminarlo. Y por ejemplo, una vez que tenemos este número de piezas, este número de polígonos dentro de la pieza, pues bueno, hay que entender que aquí voy a sacar nuevamente una copia, y al sacar esta copia, voy a convertir esta caja precisamente en un editable poly. ¿Qué pasa al convertir en un editable poly? Esto ya deja de ser una caja, ya deja de ser un box. Sin embargo, conceptualmente sigue siendo una caja, pero ya no es una caja que podamos editar como tal. Su única edición va a ser precisamente por medio de sus vértices, sus filos, sus bordes, sus polígonos o caras y por el elemento como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que al seleccionar los vértices nos va a seleccionar precisamente todas las esquinas precisamente de los vértices, mientras que en los edges nos va a seleccionar todas las esquinas, pero de los filos. En el caso del border, en este caso no se puede seleccionar como tal, puesto que el borde necesita tener un campo vacío. En el caso del polígono nos va a permitir la selección de cada una de las caras, por lo pronto visibles, mientras que el elemento nos va a permitir la selección de toda la figura completa. Ahora bien, si por ejemplo nosotros movemos un vértex, podemos modificar la figura como queramos, o podemos mover dos vértices con control y podemos hacer diferentes formas más extrañas. Hay que recordar que esta edición nos va a permitir generar elementos, y por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre filos, aquí tenemos los filos, yo quiero seleccionar este y lo quiero bajar, y aquí yo puedo utilizar precisamente este trabajo del filo, le da control Z, y si por ejemplo yo tengo estos dos filos y yo aquí en medio no tengo nada, no tengo otro filo, yo quisiera tener más filos horizontales, entonces tengo que seleccionar siempre los verticales, y de acuerdo a los verticales vamos a hacer un connect. Al conectar podemos generar nuevamente nuevos filos, y aquí podemos establecer en una sola cara los elementos que queramos. En este caso, tenemos 9, vamos a poner 1, sí, 1, sí, 1, sí, 1. Por ejemplo, aquí podemos establecerles, vamos a hacerlos en 8, y por ejemplo, aquí, en ese sentido, yo puedo seleccionar 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa si los elimino? Ahí quedo con un elemento. Y aquí tengo esta cara de esta forma. Ahora bien, ¿qué pasa si yo elimino este polígono? También ahí lo tengo. Ahora, si yo tengo esta figura como tal, esto generalmente, una vez que destrozamos este sólido y se convierte en una malla, para quitarle los polígonos, esto ya se convierte en una superficie, y esta superficie le podemos dar precisamente un espesor utilizando la herramienta Shell,
Y al aplicar el shell podemos utilizar una medida interna y otra medida externa. Esta es externa y lo hace totalmente hacia afuera, mientras que al ponerle 0, esto genera una superficie y aquí hacemos el espesor interior de esta figura y aquí podemos trabajar un concepto diferente. Ahora bien, estos elementos son basados de esta forma y, por ejemplo, yo lo voy a eliminar, vuelvo a sacar la misma figura, se vuelve a convertir en un editable poly y precisamente desde este editable poly podemos editar nuestro número de segmentos. Pero aquí como editable poly ya no puedo editar más. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar más caras sobre toda la figura, es importante utilizar siempre los edges. Y con estos edges, si podemos conectar lo que queremos, aquí lo podemos hacer. Podemos hacer este edge así, precisamente. Y, por ejemplo, yo desde aquí puedo editar esta parte. Si yo quiero editar nada más lo único de en medio, lo podemos lograr utilizando nuevamente nuestro edge únicamente en medio y volvemos a conectar. Aquí lo podemos hacer de esta manera y observamos que ya lo pudimos conectar. Ahora bien, ¿cuándo utilizar la parte wireframe? Pues precisamente en estos casos donde yo quiero utilizar nada más este elemento. Aquí lo podemos controlar, perdón, lo podemos seleccionar, con control lo podemos seleccionar, con puro control, y aquí vamos a guardar únicamente la edición de estas figuras. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Sacar vértices verticales. Para eso seleccioné los horizontales, los conectamos y ahora vemos que al acrecentarlos lo podemos hacer. Aquí los estoy acrecentando, vamos a poner unos 8 aproximadamente, o 10, no, 8. Creo que se ve mejor con 7, le podemos poner aceptar, quitamos los edges y nos damos cuenta que aquí acabamos de hacer una nueva barra. Si yo le pongo el default, aquí nos damos cuenta exactamente de lo que acabamos de hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo utilizar estos elementos de una manera diferente y le puedo dar un seguimiento distinto. Ahora bien, si esto desde el frontal lo seleccionamos como una ventana de selección, significa que todo lo estamos seleccionando por sus lados, porque seleccionamos absolutamente todo. Y esto lo podemos hacer precisamente con la idea de no hacer una selección por uno, con control y seleccionar todo. Esto se puede hacer desde frontal y seleccionar con una ventana todo. Y al seleccionarlo desde esta cara, con esta cara y todas las caras del frente, implica que se vaya todo por delante y por detrás. Esta edición de polígono, ahora lo que sigue es que, por ejemplo, yo le quiero aplicar un inset. Un inset es un paralelo, un estilo de empalme paralelo, y que aquí se lo vamos a hacer precisamente, está de una manera lineal, y lo podemos cambiar por polígono o por grupo. Aquí está por grupo, y si lo hacemos por polígono, aquí está por polígono, y desde este punto podemos controlar paramétricamente todos sus elementos. Entonces, por ejemplo, si aquí yo lo quiero hacer de esta forma, lo disminuyo 1 centímetro y esto se puede, por ejemplo, extruir. Yo desde aquí lo puedo extruir, o en su defecto también se puede extruir hacia adentro en un número negativo y podemos obtener otro tipo de formas, o en su defecto se puede seleccionar y se puede destruir, y aquí tendríamos otro concepto de diseño. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros utilizáramos lo mismo sobre esta misma figura y deseamos que esta figura sea modificada, a lo mejor con una torsión en archivos F, perdón, en modificadores F, yo utilizo aquí una ligera torsión, vamos a hacerlo con el F2, por ejemplo. Aquí podemos utilizar los puntos superiores y los podemos darles una ligera torsión. Y aquí podemos encontrar ciertas características que nos van a permitir algún diseño. Por ejemplo, esta figura la torcí y tiene un controlador, perdón, un modificador F, lo vamos a destruir. Es decir, lo vamos a suprimir
pero no como herramienta editada, sino como botón. Esto como lo podemos lograr dándole clic derecho nuevamente a editable poly y esto se vuelve a convertir en una malla editable. Sin embargo, ya aquí desaparece su herramienta porque ya se convirtió en una nueva malla. Esta nueva malla yo le voy a sacar, por ejemplo, una copia. Quitamos la selección, vamos a seleccionar y, por ejemplo, yo desde aquí puedo utilizar en el frontal una serie de polígonos, control, así, seleccionados con ventana para no seleccionar uno por uno. Con darle la ventana de selección nos permite seleccionar las 4 caras. Y desde esta perspectiva vamos a trabajar por ejemplo, elementos extruidos por polígono. Y vemos aquí cómo podemos establecer características de estos elementos. Los podemos destruir. Y aquí podemos tener algún tipo de forma. O en su defecto, también los podemos destruir. Y aquí tenemos otra figura. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros destruimos polígono superior y volvemos a suprimir el polígono inferior? Y desde el top tenemos ya nuestra figura. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar nada más esta sección, se puede trabajar únicamente esta parte y si la deseamos acostar, lo podemos hacer y aquí, por ejemplo, podemos utilizar el mismo horizonte que sea totalmente equidistante y desde esta perspectiva podemos utilizar también elementos escultóricos que bien pueden ser utilizados y que si se les aplica, por ejemplo, un shell, pueden ser utilizados como elementos estructurales, algún tipo de pérgola más extraña, y podemos utilizar elementos básicos parametrizados. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar nuestra figura nuevamente con otro tipo de formas, lo podemos seguir logrando. Es decir, por ejemplo, yo aquí voy a hacer este concepto de figura. Ahora lo que voy a hacer es disminuir el número de lados y aquí le vamos a incrementar el número de lados. Vamos a ponerle 6 y aquí vamos a poner, no vamos a ponerle menos, vamos a ponerle 4 o 3 y aquí también le vamos a poner 3 y podemos aplicar el mismo concepto. Podemos aplicar un F2, por decirlo así, y con el control de puntos desde nuestro F2 podemos nuevamente manipularlo. ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí pueden pasar muchas cosas. Aquí lo más importante es entender que esta figura pues tiene que dejar de ser un editable y lo vamos a convertir en un editable poly. Y al tener este elemento ya activo, por ejemplo, yo puedo seleccionar toda la cara. Y en ese sentido podemos aplicar, por ejemplo, un inset. Y el inset lo hacemos por polígono. Y desde aquí podemos darle un poquito más de espesor. Este inset lo aplicamos y lo podemos dejar de esta forma totalmente trabajado así. Ahora bien, por ejemplo, si esta figura le activamos un elemento Turbo Smooth, un suavizador,
podemos suavizarlo totalmente. Desde este punto de vista podemos hacer otro tipo de celosía muy diferente. Y por ejemplo, desde aquí, si nosotros queremos partir y queremos hacerlo desde este punto de vista, por ejemplo, aquí yo puedo editar los Edit Poly y desde aquí podemos lograr diferentes formas. Sin embargo, al aplicar mi editable Poly, desde aquí podemos establecer más formas, y podemos generar elementos totalmente estilizados. Por ejemplo, aquí lo mismo, podemos aplicar un Turbo Smooth, y este Turbo Smooth lo podemos darle formas irregulares, mucho más interesantes. Pero si se lo quitamos, vamos a ver a dónde llegamos. Podemos llegar a la parte recta, y aquí también puede ser así. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros trabajamos el mismo concepto desde aquí y aplicamos este elemento a 12 segmentos, o un poquito menos, a 8, aquí lo utilizamos de 3, y aquí también de 3, observamos que nuestra figura la podemos convertir nuevamente en un editable Poly, y desde este editable Poly podemos aplicar un Polygon Modeling a través de un elemento topológico. Al generar la topología vamos a hacer diseño generativo, y aquí voy a seleccionar un filo y vamos a activar un concepto de panal en esta figura. Por ejemplo, aquí acabo de aplicar un concepto de panal en esta figura, y en esta figura, por decirlo así, podemos establecer igual los mismos criterios. Se puede aplicar un inset, y desde el inset podemos dar una solución por polígono, y aquí podemos abrir elementos, los podemos destruir, y desde aquí podemos generar un seguimiento geométrico, donde le podemos aplicar un Turbo Smooth, por decirlo así, y desde aquí vamos a generar más iteraciones, es decir, lo vamos a suavizar más, y a ese se le puede aplicar nuevamente un shell para darle cierto espesor a este elemento, y entender que aquí estamos utilizando otro elemento útil en nuestra figura. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una geosfera, podemos aplicarlo desde aquí, y nuestra geosfera puede cambiar sus segmentos. Vamos a ponerle 2 segmentos, o le podemos poner 1, y al aplicar este segmento lo podemos convertir en editable Poly, y podemos partir de un elemento topológico. Aquí generamos una topología, vamos a darle un clic aquí, y esto podemos generar una topología por filos direccionales de esta manera, así como los observamos, y desde aquí se pueden editar. Podemos aplicar elementos poligonales. Desde aquí activamos un inset, y este inset se va a aplicar por polígono. Y por ejemplo, si no lo queremos eliminar, también lo podemos extruir. Y si esto se extruye y se suaviza con el Turbo Smooth, podemos encontrar un concepto de diseño mucho más interesante. Si por ejemplo esto lo modificamos, control Z, nuestros polígonos, aplicamos nuevamente nuestro inset, le damos clic a la selección, lo suprimimos,
a este elemento se le puede aplicar también un shell. Y desde aquí podemos establecer formas mucho más extrañas que, si bien se pueden suavizar con el Turbo Smooth, y si las suavizamos más con el número de iteraciones, podemos lograr figuras totalmente interesantes. Por ejemplo, aquí, si nosotros utilizamos nuestra propia caja, le podemos dar una altura de 3, así, 2. Lo convertimos en un editable poly. Y si, por ejemplo, nosotros queremos que nada más la pura caja de este frontal se seleccione y la queremos separar, le podemos seleccionarlo y le podemos poner un detach. Al aplicar el detach ya lo generamos, y esta figura por consecuencia ya la podemos cambiar de color. Si esto se traba, vamos a ponerle aquí una esfera, la destruimos, lo volvemos a seleccionar y desde aquí le volvemos a cambiar el color, y aquí nos damos cuenta que ya está separado. Por ejemplo, esta figura, si yo la quiero convertir a un panal o algo, por ejemplo, yo puedo seleccionar su edge, su filo, y desde aquí le podemos establecer algún elemento. Por ejemplo, aquí fue muy poco. Si, por ejemplo, yo lo quiero incrementar en todo sentido, por ejemplo, podemos hacer más verticales. ¿Cómo? Utilizando la misma dinámica. Edge en frontal, y en la otra dirección también con Shift, Edge. Ya tenemos todo seleccionado. Y desde aquí podemos aplicar en Connect. Y en el Connect podemos establecer ahí 3 valores. Quitamos la selección, vamos a darle un edge. Y desde el modelo topológico podemos generar aquí otra dinámica de polígono, esta figura. Y esta figura se puede trabajar diferente, se le puede aplicar un inset por polígono, y aquí podemos aplicar este elemento aceptar y se puede totalmente eliminar. Esto lo tenemos así totalmente separado para que no nos afecte los demás polígonos. Sin embargo, le podemos quitar la selección, darle, por ejemplo, aquí a este elemento un breve Turbo Smooth. Mientras que a ese también le podemos aplicar un Turbo Smooth. Pero vemos que ya aplicó de diferente manera. Entonces son ventajas y desventajas que puede tener. Por ejemplo, si queremos que este mismo elemento tenga otro concepto, pues lo podemos aplicar precisamente desde el modificador de puntos, y desde aquí, por ejemplo, voy a destruirlo. Desde aquí se puede hacer el control de puntos. Y aquí estamos recurriendo precisamente a una forma mucho más extraña. Ahora, por ejemplo, si esto lo hacemos con una esfera, ahora no geoesfera, con una esfera normal, vamos a ponerle 12 lados a manera de icosaedro, y a esta figura le podemos aplicar un slice, perdón, un modo hemisferio. Lo podemos cortar exactamente ahí y lo podemos convertir a editable poly. Al convertirlo a editable poly puedo seleccionar un segmento y desde aquí aplicarle una topología, y esa topología la podemos aplicar precisamente con polígono y darle un inset por tipo polígono. Desde aquí podemos controlar
elementos paramétricos, control Z, aceptar, y los podemos ir destruyendo, y a la vez, si nosotros los vamos trabajando con Turbo Smooth, aquí podemos darles la suavidad que nosotros queramos. Si por ejemplo nosotros no queremos que se vean los head faces, vamos a hacer así, y vemos cómo este objeto ya está agarrando totalmente otra dinámica, que es muy diferente a la anterior. Y en un dado caso, por ejemplo, que si a mí se me ocurre trabajar una forma, ya sea con una línea, yo quiero trabajar algo por ejemplo así, yo quiero poner un arco por acá, así, y aquí yo quiero trabajar otro elemento y esto lo vamos a cerrar así, y aquí vamos a trabajar este otro elemento así. Por ejemplo, yo puedo utilizar este elemento en Spline, lo puedo asociar, attach, ¿sí? Attach. Posteriormente aplicamos un auto welding y posteriormente aplicamos un trim. Al aplicar este trim, cortamos todo y con nuestro auto welding activamos este elemento, lo sacamos y aquí con mi figura en top, por decirlo así, yo trato de hacer un trayecto con línea tipo Bézier, o en su defecto también con un arco lo podemos hacer. Este arco lo puedo seleccionar desde aquí a este punto y ahí queda. Entonces esto lo hacemos un poquito más a la media perspectiva, seleccionamos esta figura y le podemos dar la herramienta sweep, desde abajo sweep, la cargamos y vamos a aplicarle precisamente el pico parent usamos una sección personalizada y utilizamos el pick en esta figura. Esta es la figura, por ejemplo. Vamos a ver. Tenemos la ruta, sweep, y aquí ya tenemos esta ruta en pick. Por ejemplo, cambiamos el color ligeramente y activamos nuestro head faces y aquí vemos el número de elementos que nos acaba de generar. Por ejemplo, si esto lo convertimos a un editable poly, ya hemos generado elementos. Entonces, por ejemplo, si este lo generamos así, desde abajo aplicamos un polígono y si le activamos un control, así como lo tengo, puedo destruir toda su tapa con suprimir, igual acá, suprimimos, y aquí nos quedamos exactamente con esta figura. Por ejemplo, aquí se pueden utilizar con Shift estos elementos de esta forma. Así como lo tengo. Shift. ¿Y qué pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo,
extrusión. Si lo extruimos desde ahí y le activamos, por ejemplo, un Turbo Smooth a mayor iteración, por ejemplo desde aquí quitamos los Edge Faces y vemos cómo aquí estamos trabajando una arquitectura mucho más compleja, o en su defecto, si nosotros lo seleccionamos, regresamos al Control Z, eliminamos y aplicamos Turbo Smooth, y desde aquí aplicamos también un Shell y podemos volver al mismo concepto. A su vez, por ejemplo, podemos establecer nuevamente el Edge Faces y desde aquí podemos seleccionar todo y conservar el mismo concepto de el inset por polígono, y desde aquí se puede trabajar una reja muy interesante, donde si nosotros le aplicamos el mismo Turbo Smooth, podemos aplicar, quitamos el Edge Faces, desde aquí podemos controlar otro tipo de elementos. Ahora bien, por último, si nosotros establecemos un plano, por decirlo así, y a este plano le generamos esta forma, ¿qué va a pasar si yo le pongo un editable poly? Y al utilizar este editable poly le ponemos un edge y seleccionamos un solo segmento, un solo edge, y generamos una topología modular de panel. Por ejemplo, aquí lo hice Control Z. Vamos a incrementar, por ejemplo, esta malla, vamos a ponerle 8. Igual, Control C, editable, poly, edge, seleccionamos el filo y aquí establecimos ya un panel de polígono, y desde aquí podemos establecer también un inset aplicando los elementos poligonales. Desde aquí podemos dar Turbo Smooth, lo podemos ir creciendo y le podemos ir aplicando también una herramienta Shell. Vamos a bajarlo un poco. Quitamos el Edge Faces para que lo podamos valorar. Este es con Turbo Smooth. Sin Turbo Smooth puede ser así. Desde aquí lo podemos trabajar. Y aquí se puede aplicar el F3, Control. Desde aquí podemos hacer algún tipo de domo, o en su defecto, por ejemplo, si quitamos este domo y queremos aplicar un F2, ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos, por ejemplo, estos puntos? Desde el F2, Control Point, y aquí podemos utilizar esta forma, y si dentro de esta forma nosotros buscamos tener un Turbo Smooth, también lo podemos aplicar, y de esta manera podemos tener mallas con todo tipo de concentraciones. Por lo pronto es todo, amigos. Con esto podemos hacer una gama muy alta de experimentaciones y espero pronto poder publicar un nuevo video. Les pido por favor que le pongan like a mi publicación y
por favor suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias. Saludos.